Hay algo de lo que nos hemos nosotros preocupado mucho y que Dios ha puesto una carga muy fuerte en nuestro corazón. Y esa carga que Dios ha puesto en nuestro corazón es ¿qué va a pasar en el futuro? No sé si usted alguna vez pensó en el futuro. Creo que los que estamos aquí alguna vez pensamos en el futuro. Y una de las cosas que pensábamos del futuro era cómo sería. Por ejemplo, pensar en el año 2024, no sé, cuando teníamos 15 años, 16 años, pensar en el 2024 era pensar en el futuro. Pensar en autos voladores, pensar en cosas, pensar en ¿cómo es que se llamaban los supersónicos? ¿Sí? Todos los que vimos los supersónicos nos imaginábamos esa vida con robots, con robotina ahí y con todos los carros volando por toda parte. Pero nos imaginábamos algo así, y cuando llegamos al futuro nos dimos cuenta que algunas cosas sucedieron y otras definitivamente no. Y cuando estamos hoy parados en el 2024, pues seguimos mirando hacia adelante tratando de ver un futuro diferente. Y cuando pensábamos en eso decíamos, uy, tal vez el futuro sería mejor. Pero cuando llegamos al futuro decimos, no, definitivamente como que el pasado era mejor. Y tenemos muchos dichos nosotros, pero algo que nos preocupa mucho a nosotros, Dios nos ha puesto a Carolina y a mí un peso muy grande. Y por esa razón Casa Abierta es Casa Abierta, porque nos preocupan las generaciones. Y no solamente las nuevas generaciones, sino todas las generaciones. Aquí en la iglesia tenemos niños, tenemos adolescentes, tenemos jovencitos, tenemos jóvenes, tenemos adultos, tenemos ancianos, ¿verdad? Aquí en Casa Abierta, y es muy bonito. Y todos nosotros en nuestra casa, en nuestro círculo familiar, también tenemos ese grupo de personas. Somos multigeneracionales y podemos ver una y otra generación. Pero lo que nos carga y nos preocupa es qué va a pasar con las nuevas generaciones. Y nosotros nos preocupamos y decimos, oiga, estas nuevas generaciones como que cada día están más difíciles, están más complejas, y algunos dicen, no, estas nuevas generaciones son peores, como que cada vez son más tremendos estos muchachos. ¿Y qué va a pasar con ellos de aquí en adelante? Pues esa es una carga que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso vamos a tener una serie, este próximo tiempo, la próxima temporada, una serie que se llama Generaciones, la serie Generaciones. ¿Cómo nosotros podemos llegar a otra generación, a una nueva generación, sin perder lo que Dios nos puso en el corazón, sin perder lo que Dios puso en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer que una generación se acerque a Dios? Hay una frase hay un autor que nos gusta mucho que se llama Lucas Leis, y Lucas dice: la iglesia está a una generación de acabarse. La iglesia está, escuche bien eso, a una generación de acabarse. ¿A cuál generación? A la siguiente generación de acabarse. Y para eso quiero leer un texto de la Biblia que está en Jueces capítulo 2 versículo 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Puede seguirme allí. Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Será, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Y el versículo 10 dice así: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y le sirvieron las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor.
aquí está lo que les acabo de decir. Siempre el proyecto de Dios para la humanidad, después de Jesús, que vino Jesús a la tierra, el proyecto de Dios fue la iglesia, fue su reino estableciéndose aquí. Pero la iglesia siempre está a una generación de acabarse. Y lo vemos con Josué. Y la Biblia dice que cuando Josué murió, nació otra generación que no conocía al Señor y que no había oído de los hechos poderosos que Dios había hecho con Israel. Eso quiere decir que algo tuvo que pasar en esa historia. Si ustedes pueden recordar, hay un versículo que yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado alguna vez, y está en Josué capítulo 24 versículo 15. El mismo Josué haciendo una declaración en su vida, y después de toda la declaración que hace, al final, quiero que veamos la segunda parte de este versículo. En Josué 24:15, la segunda parte dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Creo que todos lo hemos escuchado de esta manera: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo hemos escuchado. Esa es una declaración de Josué, el mismo que 3 doritos después, dice la Biblia, que murió y nació otra generación que no conocía al Señor. Pero ¿cómo así que nació una generación que no conocía al Señor? Si Él dijo: yo y mi familia, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué pasó allí? Y es interesante mencionar esto, porque resulta que cuando la Biblia quiere ser específica, quiere dar algún detalle, la Biblia da los detalles precisos de algo. Entonces menciona cosas tan singulares a veces como detalles que no podemos quitar ni obviar de la palabra. Pero cuando la Biblia quiere como que pasar por alto algo, pues sencillamente no lo menciona. Y es muy interesante que Josué haya hecho una declaración tan fuerte como estas, que dice: yo y mi casa. Estaba él con toda una asamblea del pueblo de Israel, y él parado al frente diciendo: miren, conquistamos la tierra, vencimos al enemigo, lo logramos. Todo el mundo gritaba. Al final dice: yo no sé ustedes a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron sus padres antepasados al otro lado del río, o a los dioses que están en esta tierra, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todo el pueblo gritó. Pero hay un pero muy grande. En la Biblia no se mencionan ni la esposa de Josué ni los hijos de Josué. En ninguna parte aparecen. No aparecen los nombres de ellos. Deberían haber aparecido en alguna parte. Deberían haber dicho: y la esposa de Josué, llamada fulana, estaba a su lado gritando con Josué. O y los hijos de Josué estaban por ahí correteando mientras Josué decía esas grandes palabras. Pero la Biblia no menciona ni a la esposa de Josué ni a los hijos de Josué. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Si Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿dónde estaba la esposa? ¿Dónde están los hijos? Que la Biblia como que los pasó por alto. Es más, ¿dónde está la promesa que Josué hizo cuando dijo: yo y mi casa, o sea, yo y mi familia y mis generaciones serviremos al Señor? Pero ahora en el siguiente libro que leímos, en el libro de Jueces, dice: cuando murió Josué, nació una generación que ¿qué dijimos ahí? Que no conocía al Señor, ni que había escuchado ninguno de los hechos poderosos que el Señor había hecho. Entonces, ¿qué ocurrió allí? ¿Qué es lo que pasa y por qué nosotros estamos diciendo hoy que nos preocupa la generación siguiente? O sea, nos preocupa los que vienen de aquí en adelante. Nos preocupa las generaciones que vienen en camino. Nosotros, quiero decirle, somos una generación grandiosa, los que estamos aquí. Los que estamos aquí somos una de las generaciones más especiales en toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad somos una generación muy, muy importante. Porque les voy a decir varias razones, pero una de ellas es porque algunos de los que estamos aquí pudimos ver televisión en blanco y negro, o ni siquiera
había un televisor. Y si había un televisor, era un solo televisor en la cuadra y todos iban a ver allá algo importante. Y pasamos de no tener un televisor o de tener una televisión en blanco y negro. ¿Alguien vio aquí blanco y negro? Televisión en blanco y negro. ¿Quién era el control remoto de la casa? Ahí hay algunos controles remotos de la casa. Vaya, cambien, hijo. ¿Alguien aquí organizó la antena? ¿Alguien aquí organizó la antena de televisión montado por allá arriba? ¿Alguien aquí sabe qué es UHF y VH? ¿Es cierto? Los canales toc, 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 y luego viejos. Entonces somos esa generación que pasó de tener esos camastrones de televisores y cosas a tener aparatos como este que me lo regalaron un poco, o sea, a tener aparatos que nos conectan instantáneamente con todo el mundo, con cualquier persona en cualquier parte del mundo, a full color. Podemos escuchar completamente nítidos y podemos ver y podemos tenerlos en la mano. Somos una generación que cambió de tecnología de un momento a otro. Los mismos que cambiaron canales de UHF y movieron la antena, ahora pueden estar cómodos en su sofá, tranquilos, viendo televisión y pasando 50,000 canales y moviendo los deditos a toda velocidad, sin ningún esfuerzo. Porque tecnológicamente somos una generación que avanzó mucho. Pero así como llegó la tecnología, también se vino con la tecnología muchos cambios. Cambios emocionales, cambios físicos. Es más, no sé quién vio las noticias estos días, pero yo estaba viendo las noticias estos días cuando la doctora fulana, no recuerdo cómo se llama, dijo: los colombianos hemos crecido unos centímetros, teniendo en cuenta desde el año no sé cuándo, por decir, desde el año 80, ejemplo. En el año 80 los hombres medían 1,65 promedio, y actualmente los hombres miden 1,71 promedio, 1,72 creo que fue el promedio que lanzaron. Y decía: hemos crecido físicamente los colombianos, y también las mujeres pasaron de 1,60 a 1,50. No, mentira, no se asuste. De 1,55 que medían, pasaron a 1,61, creo que es la altura de las mujeres promedio. Así que imagínense que somos una generación que ha tenido muchos cambios. Cambios en la manera de comer, cambios en la manera de vestir, cambios en nuestra. Es más, usted antes miraba, hace unos, no sé, póngale unos 30, 40 años atrás, usted veía a una persona de 30, 35 años y ya era un señor. ¿Cierto que sí? Ya le decían Don Carlos, porque de 30 años, de 35 años, ya era Don Ángel. Pero ahora uno mira a Ángel y: uy, muchacho, ay, perdón, señor, se confunde. Porque aún físicamente hemos cambiado. Ya a uno todavía le siguen diciendo muchacho cuando tienen 43 años. Joven, venga para acá. Y uno: ¿dónde estará el joven? Que no lo veo. Muchacha, venga para acá. Bueno, a las de 25 sí: señora, tíreme el balón. Pero imagínese eso, hemos cambiado físicamente. O sea, los cambios han venido abruptamente, pero también cambios emocionales, cambios psicológicos. Somos esa generación. Ahora, ¿por qué es importante esta generación? Porque somos la generación que conectó la generación anterior y que debe conectar esa generación anterior a nosotros a esta nueva generación. A la generación que nace con una pantalla en la mano, a la generación que lo tiene todo en la palma de la mano, a la generación que lo tiene todo a la distancia de un clic. Somos la generación que tiene que conectar esa otra generación que viene. Por eso es tan importante para nosotros que nosotros aprendamos algo muy especial. Y nosotros como papás y como personas de esta generación estamos muy interesados en dejarle a nuestros hijos alguna herencia.
Y somos la generación que piensa, yo voy a dejarle a mis hijos alguna herencia. Pero pensando en dejarles herencia, hemos olvidado que hay una palabra más importante que la herencia, y es el legado. Cuando pensamos en la herencia, olvidamos el legado. Y cuando nosotros pensamos en la herencia, dejamos cosas que en cualquier momento nuestra siguiente generación va a gastar en un momentico. Cuando usted deja una herencia, los hijos pelean, los hijos la gastan, la malgastan, se la tiran. Pero cuando usted deja legados, el legado perdura para siempre, porque el legado es intangible, no se puede vender. El legado es un valor y un principio que la persona siempre va a vivir con eso toda su vida y nunca se le va a quitar de ahí. Por eso, aunque nos preocupemos por dejarles herencia, debemos también preocuparnos por dejarles un legado, por mirar más allá y pensar, ¿qué legado le estoy dejando a mis hijos? Decían por ahí que somos la última generación que tiene buenos modales. ¿Qué le hacían a uno cuando usted pasaba por en medio de dos adultos hablando? Cuando habían dos adultos hablando, usted no podía pasar por ahí, por la mitad. ¿Qué hacía cuando el papá, el hijo le respondía al papá? Tenía la boca aquí y le quedaba acá atrás, quedaba sin dientes. Porque somos la generación que dice gracias, 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 gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya esta generación llega a algún lugar y no saluda. Ya esta generación pasa por en medio de los dos adultos hablando. Ay, el niño casi me pisa, papi. Pero ¿por qué razón ocurrió eso? No porque sea una naturaleza de ellos, sino porque nosotros no hemos aprendido a transicionar el legado. Sencillamente estamos pensando en que mis hijos no sufran lo que yo sufrí, en que ellos no tengan que pasar por donde yo pasé. Pero se nos olvida que muchas de esas cosas las aprendimos por legados y no solamente por herencias. Pero cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, tenemos que dejar en la siguiente generación sembrada la semilla del reino de Dios. Y ese es el más grande legado que nosotros podemos dejar. Escuchen esto. Esta generación en que estamos es la generación que más récords ha batido en la historia. Por ejemplo, batimos récords en el número de familias disfuncionales. Récord batido por esta generación. Nunca en la historia hubo tantas familias disfuncionales como esta generación. Y disfuncionales puede haber varias formas de disfuncionales. Puede ser que no tenga papá presente, puede ser que no tenga mamá presente, puede ser que el papá viva en la casa y esté ausente, y puede ser que la mamá viva en la casa, puede ser que todos vivan en la misma casa y sea una familia disfuncional. Así que batimos ese récord. Somos la generación con menos natalidad en la historia. Con menos natalidad en la historia. O sea, ya hay una generación que se está levantando y que quiere decir, hay dos cosas que dice esta nueva generación. Dos cosas: no me caso, no tengo hijos. Estas nuevas generaciones dicen eso. Y no porque sean terribles y egoístas y solamente haya crecido eso en sus corazones, sino que porque hay una generación que no transicionó un legado, y como no transicionó un legado, no supo cómo hacerlo. La generación anterior no quiso ser como o más bien la generación que sigue no quiere ser como esta generación. Nadie quiere tener un esposo como el papá que tuvo, nadie quiere tener compromiso, nadie quiere tener hacerse cargo de tantas cosas. Entonces vamos directo a esa generación. Así que también batimos récords ahí. Somos la generación que, por ejemplo, bate récords en suicidios. La generación que más se ha suicidado es esta generación en la que estamos nosotros. Hay porcentajes altísimos de suicidios. Y quiero decir esto porque es muy importante. Las familias o los hijos que viven con sus dos padres, dice
hay un porcentaje como del 30% de suicidios cuando viven con los dos padres. Cuando viven con uno de los dos, el porcentaje de posibilidad de suicidio se aumenta a un 70%. Se aumenta muchísimo cuando viven con uno de los dos. La posibilidad de suicidio se aumentan en los jóvenes actuales. Pero dicen las estadísticas, y yo quiero preguntar aquí, ¿cuántos son abuelos acá? ¿Abuelos? ¿Abuelas? No, 3 abuelas hay acá. Mire, dice que cuando las abuelas o los abuelos intervienen en la crianza de los hijos, hacen parte de los núcleos familiares, dice que el porcentaje de suicidios se reduce a 0. El porcentaje de posibilidad de suicidios cuando hay un abuelo presente en la familia se reduce a 0. Impresionante. Por eso es importante tener todas las generaciones en la casa. También permitir que los nietos estén con los abuelos. No tanto, pero, o sea, no toda la vida, pero que compartan esos momentos. Así que después de hablar de todos estos porcentajes y estas cosas que como que uno dice, wow, entonces ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es aprender a pasar el legado. Y el legado no se pasa solamente predicando o diciéndole a la otra generación, arrepiéntase, vea, los chinos que solamente mantienen el celular, arrepiéntase. Esos muchachos que solamente mantienen queriendo ir a la calle, arrepiéntase. No solamente con arrepiéntase y bibliazos vamos a cambiar la siguiente generación, sino con nuestras propias vidas, dándoles algo que nosotros llamamos el testimonio. Pero es tan casual esto que en los Juegos Olímpicos, que faltan como 22 días según el loguito que había ahí en el partido de fútbol hoy, faltan no sé cuántos días para los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos? Gracias, 19, que yo creo que me vi otro partido. Pero faltan 19 días para los Juegos Olímpicos, y en los Juegos Olímpicos hay una competencia que es pasar un palito. El corredor va a toda carrera y lleva un palito en la mano. Más o menos algo como así que va a venir en pantalla. Y este palito se le conoce con 2 nombres: un testigo o un testimonio. Se pasa el testimonio. ¿Alguien ha visto esa carrera, esa competencia? Si no la ha visto, vea más Juegos Olímpicos y menos Instagram. Entonces se pasan ese palito. Ese palito se lo deben pasar con algunas características. Y lo que nosotros debemos hacer es aprender a pasar el testimonio. Solamente hay que aprender a pasar el testimonio. Cuando una persona aprende a pasar el testimonio, asegura a la siguiente generación. Si ese palito se llega a caer en la carrera, pierden la competencia. El otro tampoco se lo puede tirar así, hey, sígueme. No, tiene que cumplir algunas condiciones. Y quiero decirle algunas de ellas. La primera: en el momento de pasarse el testimonio, ambos competidores van corriendo. Ambos competidores van corriendo. Usted puede ver ahí, en esa imagen, ya uno le va a pasar el testimonio al otro. Pero el otro no está quieto ahí. Hazle pues. Dámelo pues. No, el otro está ya en plena carrera. El otro ya va corriendo a toda. Prácticamente el que va atrás tiene que luchar para tratarlo de alcanzar al otro, porque el otro ya tiene que ir en carrera para poder ganar. Así que los 2 competidores tienen que ir corriendo. Y la generación que viene de aquí en adelante es una generación que quiere correr rapidísimo, que corre muy rápido, que va a 3 pasos delante de nosotros. Nos llevan ventaja en muchas cosas. No solamente hablar en lo tecnológico, porque la generación de ahorita, los niños ya saben qué hacer con un celular. Cuando a nosotros nos tocó que hacer 10,000 cursos y hacer un montón de cosas para poder entender cómo se envía una imagen en WhatsApp, ¿cierto? Venga, enséñeme cómo es que se hace, que eso yo no lo entiendo. Pero los chinos de ahora ya saben todo y más. Ellos llevan mucha carrera delante de nosotros, van corriendo delante de nosotros, pero nosotros
De pronto somos la generación que se quedó dormida y que se quedó distraída en otras cosas. Cuando Dios nos mandó a enseñarles a nuestros hijos, la Biblia dice: repítele a tus hijos, enséñale a tus hijos cuando estés en la casa, cuando estés en la calle, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Enséñales la palabra de Dios. O sea, tienes que correr, porque no vamos a durar toda la vida. Esta generación no va a durar toda la vida. ¿Y qué va a pasar con la siguiente? ¿Qué va a pasar? Siempre decimos: uy, no, esto como que va de mal en peor, esto se va a poner más difícil, más complicado. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que correr, acelerar, llevarles el testimonio corriendo. Pero no solamente diciéndole: vea, ¿usted por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no va a la iglesia? Sino enseñándoles con nuestras propias vidas cómo se ama a Jesús. Enseñándole a nuestras vidas cómo se ama a Dios. Enseñándole con nuestras propias palabras cómo una persona puede hablar diferente cuando tiene a Jesús en su corazón. Cómo una persona puede vivir diferente cuando tiene a Jesús en su corazón. Así que si la generación en la que estamos nosotros está adormecida y está distraída, porque nosotros somos muy fáciles de distraer, y RCN y Caracol lo saben, somos muy fáciles de distraer. Por cualquier cosa nos distraemos y nos gusta quedarnos pegados ahí. Es más, armamos polémica porque sacaron a fulana, porque ganó la aquí de Cali. ¿No sé cómo se llama ¿Cómo se llama? Sí. Ni la nombre porque no, me la montan. Eso, porque ganó la muchacha. Y ni siquiera estaba hablando ni siquiera sabía cuál programa estaban hablando, pero ya sabemos que ganó Karen. Imagínense, somos fáciles de distraer. Y mientras haya con qué distraernos, esta generación se va a quedar distraída y no vamos a cumplir la tarea que tenemos que cumplir: llevarles el testimonio a la siguiente generación. Pero ¿qué pasa? Mire esta figura otra vez. Y cuando usted puede ver esta figura, ambos corredores están mirando hacia adelante. Ambos corredores miran hacia adelante. Pues obviamente uno cree que el que va atrás debe mirar hacia adelante, pero uno cree que el que va hacia adelante pues debería mirar hacia atrás para agarrar el palito y salir corriendo. Pero no es así. Cuando se pasa el testimonio, ambos jugadores, ambos atletas miran hacia adelante. Porque de pronto el que va corriendo adelante, ¿qué pasa si mira para atrás? Se puede caer, enredar o se desvía también del camino. Pero el que va adelante y el que va atrás miran hacia adelante. Y si miran hacia adelante, tenemos que poner nosotros, esta generación, una visión tan aguda que sepamos que va a mirar la siguiente generación. A ver, la Biblia dice que los hijos nuestros son flechas en nuestras manos. Dice que los hijos son saetas, o sea, flechas en manos del valiente. En manos del valiente, o sea que nuestros hijos son flechas en nuestras manos. Y la flecha no toma el rumbo que quiere, sino que el arquero, no el arquero de la selección, sino el arquero que tiene el arco en la mano, el arquero es el que determina a dónde va a ir la flecha. Así que nosotros, que somos los arqueros de la siguiente generación, somos los que determinamos dónde va a ir la flecha. Pero ¿sabe qué ha hecho esta generación? Ha dicho palabras como: yo no le voy a obligar a mis hijos, voy a dejar que ellos escojan su propia religión cuando crezcan. Y en ese proceso ellos se desvían del camino, porque el arquero que quiere ganar la competencia no coge la flecha y la tira así para cualquier parte. Dice: ay, yo quiero ganar esta competencia, y tira la flecha para cualquier parte. No, la pone en su arco, apunta, lanza. Porque el arquero sabe para dónde va su flecha. Pero ahora esta generación no sabe para dónde va la otra, porque sencillamente quiso agarrarla con la mano y dijo: no, pues que vaya para donde quiera, porque ellos pueden escoger. Pero la Biblia nos vuelve a recordar: si tú quieres una generación que al contrario se vaya a la perdición y sea una generación que se levante y siga adelante, entonces lo que tienes que hacer es tomar esa palabra, enseñárselas a ellos, escribirlas en los postes de tu casa
repetírselas por las mañanas, repetírselas por las noches, repetírselas en las tardes. Repítalas cuando van en el camino, cuando están en la casa, cuando se vayan a acostar. Todo el tiempo hábleles de Jesús. Pero ¿qué pasó con nosotros? Somos la generación que dejó ir a la cama a los hijos solos para que ellos se acuesten y sean independientes. Y no los llevamos a la cama a contarles una historia de las cosas asombrosas de Dios. ¿Qué pasó con la generación de Josué? La generación de Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero seguro, como Josué andaba ocupado conquistando la tierra, se le olvidó acostarse con sus hijos y enseñarles alguna historia de lo que había hecho Dios con ellos. Y por eso la siguiente generación que se levantó ni siquiera sabía las historias que Dios había hecho con Israel. Porque nosotros somos la generación que dejó de sentarse a la mesa y dar gracias a Dios antes de la comida. Somos esa generación que no le dio gracias a Dios antes de cenar, que no se tomaron de las manos, sino que somos la generación que servía los platos y cada uno iba para su cuarto, porque somos independientes. Pero esa generación que hizo eso perdió la siguiente generación. Y luego nos quejamos: ¿y por qué ellos son así? ¿Y por qué mis hijos no me llaman? ¿Y por qué mis hijos me tienen abandonado? ¿Y por qué mis hijos no me ponen cuidado? ¿Y por qué mis hijos no oran? ¿Y por qué mis hijos no cambian? ¿Y por qué mis hijos hacen esto y lo otro? Porque nosotros estamos pasando un testimonio y no nos damos cuenta cómo lo estamos pasando. Y ya para terminar, cuando usted mira estos corredores, usted puede ver que normalmente el que va atrás tiene el testimonio en la mano derecha, pero cuando pasa al siguiente competidor el testimonio, se lo pasa ¿en qué mano? En la mano izquierda. No se lo pasa en la misma mano. Que tenga en la mano derecha, voltee. No, sería un caos. Sino que van corriendo, y es más, usted trata de ver, y en esa imagen perfecta que alguien tomó esa foto allí, hasta los mismos pasos están dando. Porque la generación que quiere ir por la siguiente generación debe aprender también a dar el paso siguiente para poder pasar el testimonio. Y tiene que pasarlo en la otra mano. Eso quiere decir, nosotros lo hicimos de una manera, a nosotros nos enseñaron de una manera, pero esta generación lo va a hacer de manera diferente. Lo va a hacer de manera diferente. Y los que somos viejos en el evangelio aquí, los que llevamos muchos años en la iglesia, somos los que aprendimos. Por ejemplo, yo asistía a una iglesia, o crecimos, alcancé a estar en una iglesia donde no se podía aplaudir. Alcancé a estar en una iglesia donde las mujeres se hacían acá y los hombres se hacen acá. Iglesias de sana doctrina le estoy hablando, pero hace años atrás. No tanto, pero sí. Hace años atrás. Entonces, soy de la generación que apenas a la iglesia estaba llegando la batería y los instrumentos. Decían, por ejemplo, que el bajo era del diablo, hasta que Ángel lo compró y era de un ángel, y ya no es del diablo. Entonces, imagínense que pasamos de una generación que cambió toda su forma. Y entonces ahora nosotros nos sorprendemos porque vemos adorar a un muchacho con un arete o rayado, o un pastor de pelo largo, o o vemos algo diferente en la iglesia y uno dice: ay, pero eso tiene la iglesia, o una iglesia con paredes negras, pues no, eso es como rayado. Pero hay una generación que nos va a sorprender, porque me gusta una frase que usa mucho un amigo, y esa frase dice: a veces nos preocupamos más por los rotos del pantalón que por los rotos del corazón. A veces criticamos más las rayas que tiene la gente o las marcas que tienen en sus brazos que las marcas que tienen en su alma. Pero Jesús, si estuviera aquí, también estuviera mirando el corazón
y el alma. Nunca negociaremos la importancia de la palabra de Dios, ni lo que Dios puede hacer en nosotros, pero sí podemos negociar los estilos y las formas. Por ejemplo, si usted voltea a mirar aquí a mano izquierda, usted va a encontrar un letrero que usted dice: ¿y eso qué tiene que ver con la iglesia? A su mano izquierda. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Y eso es de una canción mundana. Es más, no es ni una canción, ni es por la canción, es por el dicho caleño. Porque aquí en Cali se dice: oiga, mire, vea. Bueno, y a uno ya se le pega, venga a la feria para que vea, pero uno dice eso: ah, venga a Casa Abierta para que vea. Pero lo decimos aquí porque aquí te deben hacer esas tres cosas: oír, mirar y ver. Mirar es mirar, pero ver es prestar atención. Así que aquí te hace eso. Así que vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar, porque creo que nosotros somos los encargados de pasar el testimonio a la siguiente generación. ¿Qué vas a hacer con tus hermanos, con tus hijos? En tu casa hay un sobrino, en tu casa hay un primo, en tu casa hay familia que es de la siguiente generación. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los vamos a alcanzar? Pasa tu testimonio. Encárgate de eso. Pasa tu testimonio. Y no seas la última generación que lo tuvo en sus manos y lo tiró para atrás. Pásalo, porque adelante hay mucho más. Y algún día alguien lo va a agradecer. Amén. Yo me acuerdo antes de orar, yo me acuerdo y siempre digo esto, me acuerdo del nombre de mi bisabuela. Mi bisabuela se llamaba María. Ella se llamaba María. Y la recuerdo a ella. ¿Y sabe por qué la tengo presente? Porque ella fue la mujer que encaminó a todas sus generaciones en los caminos del Señor. Fue mi bisabuela la que llegó a los pies de Jesús. Y después de mi bisabuela, mi abuela Rosa. Y mi abuela Rosa también ya está en el cielo con el Señor. Sirvió al Señor hasta lo último de su vida. Y luego están mis padres. Y luego seguimos nosotros. Y luego siguen mis hijos. Y luego los hijos de mis hijos. Y luego sigue otra y otra generación. Pero todas mis generaciones, ¿sabe qué van a hacer? Van a recordar a la tatarabuela María. Mis hijos saben quién es tu tatarabuela, porque ella hizo algo que cambió la historia de la familia. Alguien te va a acordar o se va a olvidar de tu día. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieren que alguien se olvide de ustedes o quieren que toda la vida los recuerde?